¿De qué me gustaría ahora sí charlar, conversar, pensar, reflexionar? Bueno, un poco lo que venimos hablando desde hace larga data. Ya desde marzo del año 2020 hemos tenido una cuarentena que nos obligó a aislarnos del mundo, todos metidos adentro de nuestras casas, cortando nuestras diferentes actividades que al principio o en los primeros 15 días, esa noche o esa tarde-noche que habló el presidente Alberto Fernández, todos frente al televisor, escuchando lo que el presidente decía respecto a la implementación de un decreto de necesidad y urgencia que nos alcanzaba a todos y empezábamos a hablar de esta palabra que es aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19. Primero fue aislamiento, después fue distanciamiento y comenzamos a hablar de palabras que antes no teníamos en nuestra mente. Pensar salir a la calle con un barbijo era prácticamente una cuestión de película, o que al menos yo, con mis 40 y tantos años, tenía en la CPU, en la memoria, solamente cuando estudiábamos las epidemias o la peste negra, por ejemplo, que hizo tanta mella en Europa. Después yo la verdad nunca hubiese pensado que hubiésemos salido con barbijos a la calle todos para evitar una infección o para evitar un contagio. En el medio de esa pandemia, o de esos primeros 15 días, un mes, en el que el presidente Alberto Fernández y todo el gobierno, también el gobierno de la ciudad y los diferentes gobernadores, se movían como pez en el agua y estaban todos muy pero muy contentos. La sociedad en general, en su conjunto, estaba contenta de, te diría, estaban contentos de que nos cuidaran. Eso es lo que decían, contentos de que nos cuidaran. Y se sentía, al menos la gente creía sentir, una unión entre ellos, entre todos nosotros y entre los políticos. Y que los políticos de una vez por todas estaban haciendo las cosas bien, porque dialogaban y estaban haciendo las cosas bien. Yo recuerdo desde este programa, que lo hice desde el primer día, sentado ahí donde está Josefina, porque iba a la computadora, porque estaba solo, el resto de mi equipo estaba desde su casa, porque era muy difícil esos primeros días sacar el permiso para movilizarte, no sabíamos ni siquiera los medios de comunicación cómo iba a ser, entonces todo tardó una semana, 10 días, hasta que pudimos de alguna manera acomodarnos. Y ni te cuento si tuviste algún tipo de, digamos, sabor desagradable respecto a que algún familiar se te enfermó o que algún familiar se murió. En el medio de todo eso también pasó que empezaron a contagiarse nuestros abuelos en los geriátricos. ¿Se acuerdan que nos decían, hay tantos infectados en el geriátrico tal? E iban todos los canales de televisión al geriátrico, los familiares en la puerta no pudiendo saludar a los abuelitos que estaban infectados y que les tenían que hacer el test y se los llevaban a algún tipo de sanatorio o tenían que realizar algún tipo de traslados. Después vino ya cuando pasó un mes, 2 meses y todo esto se empezó a agudizar. Yo desde el primer día le hice entrevistas en este programa a infectólogos que tenían la concepción del gobierno y que algunos hablaban de que había que quedarse en casa, pero también le hice notas a otros infectólogos, y no me deja mentir, digamos, el historial de esas notas, que decían absolutamente lo contrario, que lo importante era que la gente empezara a salir, obviamente con los cuidados y todo lo que vos quieras, pero no perder las libertades que hablaban tanto de mente, de alma y de espíritu. Y después también empecé a hacerle entrevistas a otras personas que hablaban de la constitucionalidad de la cuarentena, porque obviamente había una pérdida de libertades importantes y la pérdida de movilidad, y como un decreto de necesidad y urgencia, me decían algunos constitucionalistas, no podían avasallar los derechos de libre circulación que reinaban, o que reinan al menos, hasta el día de hoy en nuestra Constitución Nacional. No lo escuchaste en todos lados eso, pero yo no lo dije en ese momento, y aquellos que me han escuchado lo saben, en un sentido de crítica furibunda.
contra el gobierno. Yo lo decía como en estas editoriales para pensar, para reflexionar y para entender lo que nos estaba pasando. Y hoy, la verdad que no me arrepiento de haber intentado interpretar y entender con ustedes lo que nos pasaba. Porque finalmente llegó un fallo que no es un fallo judicial, sino que es un sobreseguimiento, el cierre de una causa contra el presidente Alberto Fernández por la supuesta o hipotética violación del propio decreto de necesidad y urgencia de aislamiento que él mismo había firmado y que nos había obligado a todos nosotros a realizar a rajatabla ese aislamiento, estuviésemos o no estuviésemos de acuerdo. Atención con esto, porque estuviésemos o no estuviésemos de acuerdo, vos no podías salir de tu casa, vos no podías abrazar a tus padres, vos no podías ir a despedir a tu abuelo, vos no podías ir a un funeral, y así tantas cosas. A mí, yo lo he contado, me ha pasado que el primer día, y en esto lo quiero hacer no solamente cargo a lo que nos pasó en la cuarentena a Alberto Fernández, sino también a los gobiernos provinciales. Y también al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A mí puntualmente me pasó el primer día que dejaban salir a los chicos, ¿se acuerdan? Que dejaban salir a los chicos a las plazas, que no me dejaron entrar a Palermo con los perros, porque iba con perros y no con personas. Escuchá la locura. Nos olvidamos de la señora que la policía de la ciudad de Buenos Aires la fue a buscar a Palermo, enfrente de su casa, ahí enfrente del Palacio Bosch, de donde es la embajada de Estados Unidos, porque había ido a tomar sol. Entonces, no se hagan los tontos, los boludos, si querés, y los distraídos, de que esto fue un problema solamente de Alberto Fernández. Esto fue un problema que también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y todos los gobernadores abrazaron. Todos los gobernadores abrazaron. Entonces, hoy no solamente le caigan al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Alberto Fernández, sino también todos pónganse el sayo de los que nos hicieron vivir en el medio de la cuarentena. Todos. Toda la clase dirigente. Toda. Y se salvan pocos. Contado con los dedos de las manos. De una sola mano. Entonces, eso es importante remarcarlo para entender este fallo, o en realidad esta decisión que tomó Lino Mirabelli, que homologó el acuerdo que presentó el presidente y su pareja, Fabiola Yáñez, la primera dama, para tratar de alcanzar con el fiscal Fernando Domínguez, a través de un pago, el cierre de la causa penal. El presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez ofertaron un dinero para cerrar la causa penal por el que se le investigaba, tras la violación de la cuarentena que él mismo había firmado y ordenado. Como te decía, regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, y el juez afirmó que si bien esta situación propuesta no es ilegal, dice él, es decir, no es ilegal la decisión que él toma, pero dijo que sí se podría admitir la competencia que podrían tener otros organismos y poderes del Estado, a través del artículo 53 de la Constitución Nacional. Y hace un paréntesis. ¿De qué está hablando? Está hablando, por ejemplo, del juicio político, que debería hacer la clase dirigente al propio presidente por haber violado un decreto de necesidad y urgencia que él, como cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, firmó y violó. Pero yo me pregunto, ¿qué político tiene las pelotas necesarias para hacerle un juicio político al presidente cuando todos los políticos avalaron lo que el presidente hizo? Es decir, mantenernos encerrados. Todos. Entonces, la clase dirigente, por lo que sea, tomó una decisión frente a la cuarentena. Y nosotros tuvimos que acatarla, inclusive en violación de la Constitución Nacional y muchísimos amparos que no pudieron ser presentados porque los tribunales estaban cerrados. O nos olvidamos de lo que pasaba en los primeros meses de la cuarentena. Los abogados no pudimos ir a tribunales.
no estaba el sistema aceitado para que todo esto se pudiera hacer digitalmente. No había ni jueces de turno, no había fiscales, no había ley. Pero la ley tampoco está hoy. Porque ¿cómo se puede entender que una inmoralidad semejante pase como si nada hubiese sucedido? Y ayer lo escuchaba, por ejemplo, a un alto dirigente, porque es un referente social como Luis Delía, que se peleaba con Yamil Santoro en un canal de televisión, diciéndole: Macri es un corrupto y vos me venís a hablar de la violación de Alberto Fernández. Macri se robó 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Estamos todos de acuerdo, y el que escucha este programa sabe las cosas que nosotros hemos dicho de absolutamente todos los temas. Pero no podemos dejar de decir las cosas que están mal de este gobierno y del anterior. Y Alberto Fernández, a mí me parece que con esta decisión de ofrecer un dinero para cerrar una causa penal, además, y claro está que tiene igualdad frente a la ley, como cualquier ciudadano argentino, no hay que dejar de subrayar que él es presidente. Tiene un escalón y un estadio superior a cualquiera de nosotros. Porque él se hizo elegir para ese cargo. Él quiso ese trabajo. A él no lo pusieron ahí, o al menos eso es lo que creemos. Puede ser que la vicepresidenta lo haya puesto, pero él aceptó ese trabajo. Entonces, él tiene una responsabilidad superior, porque digamos, ni Josefina, ni Andrés, ni yo podemos firmar un decreto de necesidad de urgencia que después tenemos la posibilidad de violar. No, nosotros tenemos que acatar el ordenamiento jurídico vigente que a través de la Constitución, las leyes y los decretos, otros nos imponen. El problema es que él imponía el decreto de necesidad y urgencia y él mismo lo había violado. Entonces, por eso no se entiende cómo un juez y un fiscal no le permiten a la sociedad argentina conocer la verdad detrás del problema. Conocer la verdad detrás de lo que ha sucedido. Yo creo que estamos ante una pérdida de una oportunidad, y esto lo digo como abogado, de una oportunidad histórica de que la ley en Argentina hubiese imperado y sobre todo, entender la constitucionalidad de ciertas decisiones. Hubiese sido histórico que inclusive se hubiese llegado a televisar un proceso y tener una sentencia donde nos hubiesen dicho todas estas cosas que son de derecho usual. ¿Qué es la Constitución? Si la Constitución puede ser menor a un decreto de necesidad y urgencia, si un decreto de necesidad y urgencia puede ser violado por la misma persona que lo firma, si el presidente en ejercicio de sus funciones, porque es presidente 24/24, y estando en la quinta presidencial de Olivos, no es presidente porque va a una fiesta que supuestamente organiza su mujer. Y no nos olvidemos en el medio de todo esto que el presidente negó en sendas oportunidades que esa fiesta hubiese existido hasta que aparecieron las fotos. Entonces el presidente también en el ejercicio de sus funciones mintió. Entonces esto es importante. Es importante porque cuando los argentinos decimos todos que somos iguales, que somos mentirosos, que somos de la misma calaña, que cualquiera que llegue al cargo de presidente robaría, que cualquiera que llegue al cargo de presidente no haría las cosas 100% bien. Bueno, la justicia tenía una oportunidad histórica de habernos demostrado que la palabra es importante, que la legalidad es importante y que la constitucionalidad es importante, que el ordenamiento jurídico está vigente en la Argentina. Y la verdad, no pasó. Yo creo que una oportunidad histórica perdida. Y saco de esto todo lo que nos pasó en el medio de la cuarentena, que les hice una introducción. Porque si pensamos en lo que nos pasó en el medio de la cuarentena, es realmente salvaje que el presidente no tenga un juicio televisado para que la gente entienda lo que nos pasó. Es salvaje pensar que no pudimos abrazar,
que vimos a nuestros muertos irse sin un abrazo, sin una caricia, sin un beso, que le pagaron 5.000 pesos a los médicos y que algunos no lo recibieron, que existían también médicos precarizados en la ciudad de Buenos Aires que nunca terminaron de tener su título bien registrado, cosa que denuncia la izquierda hace años, que no pudimos ver a nuestras familias por meses, y todo eso que nos pasó, que los runners eran prácticamente el mal de los males. Miren las cosas que nos dijeron. Qué sé yo no estoy indignado, creo que como yo hice catarsis durante 2 años y medio en esto, y lo expliqué, Hernán se ríe porque sabe que lo expliqué, con la mejor de las buenas intenciones, no estoy enojado. Lo que sí me parece es que perdimos una oportunidad. La Argentina y la justicia perdió una oportunidad. El país perdió una oportunidad. ¿Y saben por qué? Porque el propio presidente le rindió homenajes a más de 120.000 muertos. ¿Se acuerdan del acto que el presidente hizo rindiéndole homenaje a los muertos de la pandemia? ¿Por qué no le rindió homenaje explicándole por qué él pudo haber contagiado a algunos de esos 120.000 muertos? ¿Por qué no se lo explicó? ¿Por qué no le pidió perdón públicamente? Aunque después no hubiese tenido condena, o la condena hubiese sido la misma, económica, o hubiese sido un día. No importa. ¿Por qué no lo explicó? Si había tanto arrepentimiento. Esto es el arranque.